Como mexicano, ¿sabes qué es? Hombre y Dios, ¿sí o no? Bien, compárate con Él. Él es el estándar perfecto de lo que es un hombre santo, santo, santo. Él es el único obediente, el bueno, justo, el que nunca ha hecho pecado ni engaño. De Él, ninguno de nosotros tenemos duda, creo. Sabemos que Él es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, pero ¿sabes? Somos creación, pero somos pecadores. Desde el primer hombre, Adán, Él como representante de la humanidad, estamos en pecado. Tú y yo hemos pecado. Algunos dicen, no, Adán pecó, desobedeció a Dios. Yo no, tú y yo lo hubiéramos hecho igual que Adán, ¿cierto o no? Es cierto. Y sabes, desde entonces, desde ese primer hombre que se rebeló contra Dios, haciendo su propia voluntad, nosotros en esa condición de pecadores. De hecho, pecamos porque somos pecadores. Ya lo somos. Y tal vez dirías, bueno, este es un problema universal, no hay tanto problema con eso, todos pecamos, Dios entiende. No, porque Dios es triplemente santo y justo. Y el problema de esto es evidente. Estamos afuera de un hospital, allá está el CEMEFO, ahí está el cementerio. ¿Sabes por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso la gente muere, por eso la gente enferma, por eso hay guerras, por eso hay pleitos. Porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese hombre y el pecado la muerte. Es por eso que todos los hombres nacen, crecen y mueren, si es que crecen. El pecado está en el mundo y la paga del pecado es muerte, mis amados. Cada uno de nosotros debemos meditar en algo. Tú y yo vamos a morir. Basta con que entres un poco ahí y te des cuenta que muchos morirán. No es algo agradable, pero morirán, no lo podemos evitar. Tú vas a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir. ¿Y qué con eso? Es otro problema universal. Que el hombre muera una sola vez y de inmediato venga el juicio. Por favor, pongan oído. Si tú hoy murieras y se leyera todo el acta que te condena de los pecados que has cometido contra un Dios perfecto y justo, y de pronto delante del juez empieza a revisar tu expediente y se encuentra ahí mentira, lascivia, fornicación, adulterio, celos o simplemente cualquier otra cosa que los hombres hacen, como malos pensamientos, maldiciones en la boca, ¿cuál sería tu veredicto final si has pecado? Inocente o culpable de haber pecado. Yo culpable, ¿ustedes cómo? Culpable. Todos culpables. ¿Cuál es el problema? Bueno, que Dios quien juzga es justo, amados. Y Él no puede corromperse. Muchos religiosos enseñan diciendo, no, pero Él es bueno. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos tocan a tu puerta y te dicen, Dios no envía a nadie al infierno porque es bueno. Ellos olvidan algo. Dios no es tonto. Él es justo. Él es perfecto y debe juzgar en base a la justicia. De hecho, tú y yo tenemos el sentido de justicia, de lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios nos creó así. Por eso entendemos qué es malo y qué es bueno. Y sabes, la realidad es esta. En el momento que morimos, enfrentamos un juicio. ¿Qué dirá ese juicio de ti? ¿Qué dirá de mí? Soy culpable. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, que los culpables que han pecado contra Dios tienen que ir a un lugar eterno. Ese lugar, tú sabes cómo se llama. ¿Cómo se llama ese lugar? Infierno. El infierno. El infierno es eterno. ¿Por qué eterno? Porque Dios es eterno y pecamos contra un Dios eterno. Cuando quebrantamos la ley del mundo, pagamos una pena grande. De hecho, hay penas exageradas. 280 años, por ejemplo. Pero tiene un límite. El asunto aquí que no estamos quebrantando la ley del mundo. Quebrantamos la ley de Dios, que es eterno. Por tanto, el castigo es eterno, amados. Por eso estamos aquí, no para traer este pan, sino un pan mejor. Un pan que puede nutrir tu alma. Un pan que puede dar vida a tu corazón. Ese pan se llama Cristo. Amén. Y voy a explicarte por qué Él es necesario para ti. Porque eres pecador como yo. Porque vas a morir como yo. Porque vamos a enfrentar un juicio, tú y yo. Y si yo no tengo a Cristo, estoy perdido. Porque no habría un intercesor entre Dios y nosotros. Nadie, dice la Biblia, puede acercarse a Dios y vivir. Nadie. ¿Sabes qué es lo que dice? En este tiempo se ha celebrado esto, la Navidad. Bueno, el nacimiento de Cristo tiene un propósito. Mostrar la gloria de Dios. Pero también un propósito glorioso. Ese hombre nacido de María la Virgen, que tú sin duda has escuchado, como te dije antes, que es Dios, viene a cumplir una misión.
Es el misionero de Dios, enviado a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Sabes qué se perdió? Tú y yo. Todos nosotros nos perdimos en delitos y pecados. Anduvimos como ovejas sin pastor. Cada cual se apartó por su camino. Así estamos tú y yo. Alguno eligió el camino de la religiosidad, otro de la incredulidad, otro de la ciencia del mundo, otro simplemente no le importa. Algunos se victimizaron diciendo que su vida no es buena y que es injusto lo que les pasa. Todo eso es a causa del pecado, amados. Pero ¿sabes? Ese niño que nació de María sabía que moriría algún día. Y voy a decirte por qué. En él no había pecado, nunca hizo pecado, pero debía de morir porque nos iba a sustituir. ¿Sabes lo que es sustituir? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Nicolás. Nicolás tiene una vida de corrupción, de pecado, está delante de la autoridad lo va a enviar a la cárcel, pero la misión de Cristo era: Nicolás, hazte un lado, quédate en paz, yo pago por Nicolás. Esa era la misión de Cristo, y justamente lo vemos cumplido de forma maravillosa. Cientos de profecías acerca de ese Cristo se cumplen en la Biblia cuando Él viene, pero también cuando Él muere. El profeta Isaías, es increíble lo que él recibe del Espíritu Santo. Isaías capítulo 53 creo que es uno de los mejores pasajes que hay, hablando de lo que Cristo haría. Él narra lo que pasó con el Señor, y él dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experto en quebranto. Como que escondemos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado y fue herido por Dios y abatido. Escucha, herido por Dios y abatido. Y uno puede preguntarse: ¿y por qué? ¿Por qué tanta hazaña contra Cristo? ¿Por qué tanta furia? ¿Cómo que herido por Dios y abatido? Bueno, yo antes te dije que la paga del pecado es muerte y que la condenación es el infierno, que el juez es Dios, el castigador es Dios, pero Cristo viene a tomar nuestro lugar. Es increíble. El bueno, santo, justo, perfecto, tomando el lugar de pecadores. Amados, por favor, razonemos un poco. Toda la justicia, toda la ira de Dios que caería sobre pecadores, cayendo sobre Cristo de una sola vez en la cruz del Calvario. Por eso el clamor del Señor que comienza en el Getsemaní, cuando Él está sudando como gotas de sangre, es por lo que Él sabe que sucederá. Ahí los romanos y los religiosos no han hecho nada a su cuerpo. Basta con él saber lo que significa que Dios está en contra de él. Imagina, el Padre en contra de su propio Hijo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. Y tú te preguntas: ¿pero por qué está airado contra Jesús? Él nunca pecó. Lo hice con Nicolás, el ejemplo. Porque Cristo está tomando nuestro lugar, para que Dios desate toda su ira sobre él en una sola exhibición en la cruz del Calvario. No sé si has escuchado esto. Probablemente si has estado en cárcel o en un hospital antes, o en una clínica de rehabilitación. Sin duda Dios en su misericordia ya te envió un mensajero. No sé qué has hecho con eso, pero hoy vengo otra vez a tocar a tu puerta, esperando en Dios que tú recibas atención del mensaje. Porque hay una condenación esperando, una ira que se va a derramar sobre todo aquel que ha pecado y que no tiene la solución. Cristo en la cruz gritó diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Traducido es: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién es al Dios que le ora? Su Padre. Él es el Hijo y está diciendo: ¿por qué me has desamparado? La Escritura dice: por nosotros fue hecho pecado. Por nosotros fue hecho pecado. Cristo llega ahí voluntariamente para pagar la deuda de pecadores que no piensan en Él, que no lo aman, que no lo buscan, que lo deshonran, que solamente lo usan para que les vaya bien en su día. O como algunos hombres que aún le piden para que su robo salga bien, o para que algún acto ilícito se lleve a cabo. Pero este Cristo glorioso, el Cristo de Dios, Jesucristo el Señor, voluntariamente está ahí para pagar una deuda que no era suya, tu deuda. La Biblia dice que siendo abatido hasta la muerte, Él dejó ahí su cuerpo colgado en la cruz. Se comprobó su muerte encajando una lanza a su costado. No salió más sangre, salió agua de Él. Estaba muerto. Fue bajado de la cruz
habiendo pagado lo que Dios le mandaba, sangre perfecta, únicamente la tenía. Y él fue puesto en una tumba. 3 días estuvo ahí muerto. Toda la gente expectante, ¿qué sucedería con él? Algunos habían comprobado que era el Cristo de Dios, pero no querían creer, lo rechazaban. Pero él se levantó de la tumba. Anduvo entre los hombres otra vez con el cuerpo resucitado lleno de gloria. Comió como nosotros aquí un pescado asado, a las brasas. Caminó con los hombres que lo conocían. Tapó la boca de los incrédulos que lo habían llevado a la cruz. 500 personas lo vieron. Él resucitó. ¿Sabes por qué resucitó? Porque en él no se encontró pecado. Porque la muerte no pudo resistirlo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo es triplemente santo. Amén. Y estando resucitado, habló con sus discípulos y dijo: vayan y prediquen esto que les estoy predicando a ustedes. El Señor está cerca. Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Su reino no tendrá fin. Él dice justamente: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal manera que la muerte, que era la consecuencia del pecado, para aquellos que en él creen, será la entrada a la gloria eterna, en donde tu sufrimiento, el dolor, los afanes, la ansiedad, la necesidad, la enfermedad, la muerte misma no existirá. Todo eso se acabó. La muerte será la puerta para ir con Dios en perfección, para vida eterna, no flotando como espíritus por la eternidad, sino esperando que Él venga a juzgar, recibiendo cuerpos nuevos y viviendo sin más pecado para poder adorar a ese Dios que ignoramos toda nuestra vida. Y esto es gratuitamente para nosotros. Para Él le costó su vida, su sangre, por amor a pecadores. Mira, algunos te han dicho, cuando caes en pecado y vas con ellos a confesarte, por ejemplo: hey, ve y lávate y después vienes, aquí te recibo para que tengas comunión. ¿Sabes lo que dice Cristo a diferencia de los religiosos? Vengan a mí los que están cansados y trabajados. Vengan a mí los pecadores. Vengan a mí aquellos que están con una carga tan pesada que no pueden más. Vengan y descansen en mi amor. Es lo que Cristo dice. Yo vine a salvar, a rescatar, a restaurar, a dar vida al perdido, al pecador. Es ese Cristo que te está buscando a ti hoy. Y Él está demandando arrepentimiento y fe. Arrepentimiento no por lo malo que te fue a consecuencia de tus pecados. Arrepentimiento porque el perfecto Hijo de Dios pagó tu deuda. Pagó tu deuda para limpiarte de toda maldad con su sangre. Para arreglar el problema que había entre Dios y tú gratuitamente. Para que tú no te resistas, sino al contrario lo busques hoy mismo. Señor, ten misericordia de mí. Borra mis pecados. Límpiame de mi maldad. Y Él lo hará. La Escritura dice justamente que aquel que lo busca lo encuentra. El que le pide, Él le da. No hay duda. Si tú lo buscas de todo tu corazón, lo encontrarás. Si clamas a Él, Él te va a contestar. Si tú vas y clamas con todo tu corazón: perdóname, Señor, dame vida nueva, tú nacerás de nuevo. Tú podrás tener un corazón nuevo. Los problemas tal vez no se vayan, pero la paz en tu corazón estará firme, porque Cristo será tu paz. Él será tu esperanza. Él será tu refugio, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Pero lo mejor, será tu abogado cuando mueras. Que cuando enfrentemos el juicio, tú sepas que eres pecador. Sepas sin esconderte más que mereces infierno, pero que Él pueda decir: entra al cielo, derramé mi sangre por ti. Y quedemos sorprendidos y sin duda caigamos de rodillas y lo adoremos todos juntos, porque cada uno de los que llega al reino de los cielos será por Cristo Jesús. Amén. Solamente por Cristo Jesús. Amén. Porque no hay un hombre bajo este cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús.